Continuamos con el tema de pruebas de hipótesis. La clase anterior, pues, estuvimos hablando de definiendo conceptos, ¿no? Definiendo conceptos en lo referente a pruebas de hipótesis. En la clase pasada definimos lo que era una hipótesis en estadística. Entonces decíamos que una hipótesis no es más que una afirmación, una aseveración, una conjetura que se hace acerca de uno o más parámetros de una o más poblaciones. Y decíamos entonces que hay un procedimiento como una hipótesis es una afirmación, es una proposición, es una conjetura que se hace sobre parámetros poblacionales. Entonces puede ocurrir que la hipótesis sea verdadera o sea falsa, es decir, esa proposición puede ser verdadera o falsa. La prueba de la hipótesis es el procedimiento que se lleva a cabo para llegar a una conclusión en cuanto al valor de verdad de esa proposición. O sea, como esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, entonces yo hago un procedimiento para concluir si la hipótesis es verdadera o es falsa. ¿El procedimiento en qué consiste? Bueno, el procedimiento consiste en, como es una afirmación sobre parámetros de poblaciones, entonces el procedimiento consiste en tomar muestras aleatorias de esas poblaciones y a partir de la muestra, de los resultados en la muestra, se llega a uno toma la decisión si lo acepta la proposición, o sea, la hipótesis como verdadera o la rechaza. Entonces, adentrándonos más en, bueno, y cómo son los detalles de eso, entonces, para eso calculamos una fórmula que se llama el estadístico de prueba y dependiendo del valor de ese estadístico de prueba, nosotros decidimos si rechazamos la hipótesis o no. Bueno, pero ¿y entonces cómo es que es la cosa? Bueno, calculamos el estadístico de prueba y lo que se hace en el procedimiento es que se establece una región que se conoce como región de rechazo y otra región que se conoce como región de aceptación o de no rechazo. Región de no rechazo. ¿Listo? Entonces, si el estadístico de prueba, ese valor que calculamos a partir de los valores muestrales, me cae en la región de rechazo, entonces rechazo la hipótesis como, en este caso, la hipótesis nula, la rechazamos y lo que aceptamos como verdadera es la hipótesis alternativa. Yo les decía la clase anterior que las hipótesis en estadística vienen por parejas, ¿no? Hay una hipótesis que se conoce como la hipótesis nula y una hipótesis que se conoce como la hipótesis alternativa. Entonces, uno establece la región de rechazo de tal manera que si el estadístico de prueba cae en esa región de rechazo, entonces declaramos que la hipótesis nula es falsa y lo que aceptamos como verdadera es la hipótesis alternativa. Y hay otra región que es la región de no rechazo o región de aceptación, que si el estadístico de prueba cae en esa región de no rechazo, entonces concluimos que la hipótesis nula es la hipótesis verdadera y la alternativa pues la declaramos como falsa. Entonces surge inmediatamente la pregunta, ¿no? Ajá, ¿y cómo estableces esa región? ¿Cómo sabes que ese es el límite y a partir de ahí, entonces a partir de ahí estableces hacia acá rechazo y hacia acá? Bueno, entonces yo les decía, la forma de establecer esa región es
con los supuestos que se tienen acerca de la población y la distribución de probabilidad que tenga el estadístico de prueba. En este ejemplo que tenemos aquí, esta ilustración que tenemos aquí, estamos asumiendo que la población de donde se extrae la muestra es una población con distribución normal y estamos usando como estadístico de prueba la media de la muestra. Recordamos que cuando tomamos muestras aleatorias de una población normal, la media de la muestra tiene distribución normal. Y esta campana que está acá es precisamente la distribución del estadístico de prueba, que es la media. Entonces, ¿cuál es la idea de la construcción de la región de rechazo? Bueno, lo que decimos es, bueno, si en realidad la hipótesis nula es verdadera, uno espera que el estadístico de prueba nos quede en esta región, es decir, cerquita del valor de la media de la distribución. Recuerde que si esta es la distribución de la media de la muestra que está centrada en la media poblacional. Entonces, uno dice, bueno, si la hipótesis, por ejemplo, suponemos que aquí tenemos una hipótesis de una hipótesis de este estilo. Le decimos, no, la hipótesis nula es que la media es, no sé, 20, por ejemplo. Mientras que la alternativa es que la hipótesis de que es que la media es mayor que 20. Entonces decimos, el razonamiento que hacemos es el siguiente. Bueno, si en realidad la hipótesis nula es verdadera, si en realidad la media de esa población es 20, entonces sabemos que la media de la muestra debe caer por aquí cerca a 20. Porque si en realidad la hipótesis nula es cierta, entonces la media de la muestra tiene una distribución normal con media igual a 20. Entonces uno lo que espera es que la región de rechazo nos caiga en esto alrededor de 20, con una probabilidad alta. La probabilidad de que la media de la muestra me caiga en esta región, siendo la hipótesis nula verdadera, es alta. Y ese alto es alrededor de 95%. Entonces uno elige un nivel de confianza, se podría decir, ¿no? Bueno, ya vamos a ver que en realidad lo que uno decide es el nivel de error tipo 1, que vamos a recordar ahora. Entonces, de esa manera se establece la región de no rechazo y la región de rechazo. O sea, la región de no rechazo sería esta, donde uno espera que se encuentre el valor del estadístico de prueba cuando la hipótesis nula sea verdadera. Si por el contrario la hipótesis nula es falsa, entonces la distribución del estadístico de prueba estaría centrado por acá en este sector. Y la media si en realidad la media es mayor que ese 20, digamos 21, 22, entonces la media de la muestra va a tener una distribución normal con una media que es esa media que es mayor que 20, ¿no? Entonces uno lo que espera es que el valor del estadístico de prueba esté concentrado en este sector, en ese sector. Y por eso es que uno establece ese sector como región de rechazo. Si el estadístico de prueba me cae en esta región, es porque la distribución de la población es más consecuente con la hipótesis alternativa que con la hipótesis nula. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de ahí,
hablábamos de que, bueno, las áreas que usted ve aquí en rojo y en gris me están dando unas probabilidades de yo equivocarme. Probabilidad de yo equivocarme. ¿Cómo así? Claro, porque vamos a suponer que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que en realidad la media es 20. Yo establezco esta región de aquí para acá como región de aceptación. Es decir, si la media de la muestra me cae en esta región, yo acepto que la hipótesis nula es cierta. Pero nótese una cosa, este sector que está en rojo acá me da la probabilidad de que la media de la muestra se me salga de la región de aceptación, cuando en realidad la media de la población es la que dice la hipótesis nula. Es decir, es posible que siendo la hipótesis nula cierta, el estadístico de prueba me caiga en la región de rechazo. Hay cierta probabilidad que está dibujada ahí en rojo. Esa probabilidad en rojo es la probabilidad de que el estadístico de prueba me caiga en la región de rechazo cuando en realidad la hipótesis nula es cierta. Es decir, cuando la hipótesis nula sea verdadera. Entonces yo estaría rechazando una hipótesis que es verdadera. Y por lo tanto estaría equivocándome. Estaría cometiendo un error porque rechazo una hipótesis verdadera. Ese error se le conoce como error tipo 1. Error tipo 1 es el error que se comete cuando rechazo una hipótesis que es verdadera. Listo. La otra situación que me puede ocurrir es que la hipótesis alternativa sí sea verdadera, es decir, que efectivamente el estadístico de prueba se va a concentrar en este sector. Cuando yo tome muestras aleatorias, el estadístico de prueba va a caer en este sector porque la que es cierta es la hipótesis alternativa. Pero note una cosa, que siendo la hipótesis alternativa verdadera, es decir, siendo que en realidad la media es mayor que 20, 22, 23, 24, lo que sea, es Profe, posible. disculpe, ahí sería falsa, bro. La Ah, perdón, hipótesis, no, sí, esta es la alternativa, sí, sí, esta es correcto. la alternativa, sea verdadera. Si la alternativa es verdadera, es decir, la nula es falsa, entonces el estadístico de prueba me va a quedar concentrado acá y es altamente probable que yo rechace porque, bueno, la estadístico de prueba me cae en este sector, pero note que hay un chance que está aquí graficado en gris. Esa es la probabilidad de que el estadístico de prueba me caiga en la región de no rechazo, o la región de aceptación, cuando en realidad la hipótesis alternativa es verdadera. Es decir, que yo no estaría rechazando una hipótesis nula falsa. O sea, la hipótesis nula es falsa, es decir, la que es correcta es la alternativa, pero como el estadístico de prueba me cae en esta región, entonces yo termino no rechazándola. Y ahí estoy cometiendo un error que se conoce como error tipo 2. El área roja es lo que se conoce como alfa, probabilidad de error tipo 1. Esta es la probabilidad de error tipo 1. Y esta que está acá, el área gris, se le conoce como beta, se le simboliza por beta. Y esta es la probabilidad de error tipo 2. Bien. Bueno, y ahí quedábamos la clase anterior y hacíamos, bueno, recuerden entonces aquí ¿cuándo se comete error tipo 1? Cuando yo rechazo una hipótesis que es verdadera. Recuerde, esta es la situación poblacional y esta es la decisión que tomo basada en la muestra.
Entonces, basado en la muestra, yo puedo decidir rechazar la hipótesis nula porque el estadístico de prueba me cayó en la región de rechazo. Suponiendo que la situación poblacional es que la hipótesis nula es verdadera, entonces si yo rechazo la hipótesis nula, siendo ella verdadera, yo cometo error tipo 1. Y la otra situación es que no rechace la hipótesis nula cuando ella en realidad es falsa poblacionalmente, entonces ahí cometo error tipo 2. ¿Bien? Entonces, la probabilidad de error tipo 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que ella es verdadera, eso se le simboliza por alfa, y es la región que está marcada ya en rojo en el gráfico. Y la probabilidad de cometer error tipo 2 se le simboliza por beta, y es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando ella es falsa. Y es el área que está ya en gris para ese ejemplo. Bien, aquí hacíamos este ejemplo. Aquí hay otro ejemplo, mire. Este ejemplo está planteado en el texto como el ejercicio 8.1 en la página 238 del texto que estamos, el texto guía que estamos siguiendo, el texto de Montgomery. Dice que un fabricante de fibras textiles está investigando una nueva fibra para tapicería, la cual tiene una elongación. Elongación es como cuando tú tomas un resorte y lo estiras. Ese es el concepto de elongación. Dice, la cual tiene una elongación media por hilo de 12 kilogramos. Es decir, si tú le colocas en promedio el hilo, tú le cuelgas correcto, movimiento armónico simple. Si tú al hilo le cuelgas un peso de 12 kilogramos, el hilo se elonga y no se parte. En promedio está soportando 12 kilos, es lo que dice ahí. Dice, con una desviación estándar de 0.5 kilos. Dice, la compañía desea probar la hipótesis, esta, mire, que la media es 12, esa es la nula, contra la alternativa de que la media es menor que 12. Nótese que tenemos una alternativa de una sola cola. Recuerde que eso lo veíamos en la clase pasada. Se le conoce como alternativa de cola inferior o alternativa unilateral inferior. ¿Ya? Alternativa unilateral inferior. El rechazo de la hipótesis nula se da cuando el valor del estadístico de prueba nos caiga en la cola inferior de la distribución. ¿Sí? Entonces, mire lo que me dice el problema. Dice, utilizando una muestra aleatoria de 4 hilos, dice, ¿cuál es la probabilidad del error tipo 1 si la región crítica se define como X barra menor que 11.5? En otras palabras, lo que te están diciendo ahí es que cuando te dicen de la región crítica es la misma región de rechazo. Entonces, dice, rechazo la hipótesis nula cuando la media de la muestra me caiga por debajo de 11.5. Rechazamos la hipótesis nula. Ese es. Es decir, si la media de la muestra de esos 4 hilos, la resistencia, la elongación esa, me da la elongación promedio de los 4 hilos, me da por debajo de 11.5, rechazo la hipótesis nula. En caso contrario, no la rechazo. Y la parte B, bueno, lo que me piden es que calcule la probabilidad de error tipo 1. Y la parte 2 del ejercicio dice, encuentre beta, es decir, la probabilidad de error tipo 2, para el caso cuando la verdadera elongación promedio es 11.25. Es decir, si la media en realidad no es 12, sino que es 11.25, con esta región de rechazo, ¿cuál es la probabilidad de yo cometer error tipo 2? Eso es. Bien,
Entonces recuerden, la probabilidad de error tipo 2, tipo 1 en la parte 1, la probabilidad de error tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ella es cierta. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que la media de la muestra me caiga por debajo de 11,5, es decir, me caiga en la región crítica, cuando en realidad el promedio de verdad es 12. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, mire, acá está. La alfa, que sería la probabilidad de error tipo 1, es la probabilidad de rechazar H0, la hipótesis nula, cuando en realidad ella es verdadera. Es decir, es la probabilidad de que la media de la muestra me quede por debajo de 11,5 cuando en realidad el promedio es 12. Bueno, aquí lo estoy haciendo, hasta aquí ya lo podemos hacer con R. Los que no quieran hacerlo con R, entonces tienen que estandarizar. Esto, recuerde, estandarizar es restar la verdadera media, que estamos asumiendo que es verdadera, pues 12, o sea, estamos asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que la media es 12, pues restamos la media verdadera, que es 12, y dividimos por la desviación estándar de la media muestral, ¿sí? Que es sigma sobre raíz de n. Listo, ya sabemos que esto tiene una distribución normal estándar. Acá hacemos lo mismo, pero con los valores. Y me queda, esto me da 2. Entonces me queda el cálculo de la probabilidad de que una normal estándar esté por debajo de menos 2. Listo. Vamos a hacerlo. Bueno, ahorita lo hacemos con R. Probabilidad de error tipo 2. ¿Sí? Que le llamamos beta. Se calcula mediante lo siguiente: es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad ella es falsa. Me están diciendo que la verdad, el punto B dice, calculen la probabilidad de error tipo 2 cuando en realidad la verdadera media es 11,25. Entonces, mire, es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Pero recuerde, es falsa porque no es 12, sino que es 11,25. Entonces, la probabilidad de que la media esté en la región de aceptación, cuando en realidad la media es 11,25. Entonces, lo mismo, aquí, hasta aquí ya lo podemos hacer con R, pero si quieres hacerlo buscando valores en la tabla, entonces estandarizas, que nos da, recuerde, estamos restando la verdadera media y dividiendo por la desviación estándar de la media muestral, que es sigma sobre raíz de n. Esto nos da una z, una normal estándar. Hacemos lo mismo acá con los valores. Mire que estoy restando la media verdadera, que me dice en este caso que es 11,25. Bien. Y divido por la desviación estándar de la media. Listo. Y eso nos da punto 1586. Bien. Eso, ahí están entonces calculadas las probabilidades de error. Vamos a hacerlo con R. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces, miren, me piden que calcule la probabilidad acá de que la media de la muestra sea menor que 11,5. ¿Listo? Cuando la media de la muestra, la media de la probabilidad de que la media muestral sea menor que 11,5 cuando en realidad la media poblacional es 12, con la desviación estándar que ya sabemos que es, acá me dan el valor de la desviación estándar.
me dice que la desviación estándar de poblacional es 0.5 y como estoy probando 4 hilos, entonces recuerde que la desviación estándar de la media muestral es 0.5 sobre la raíz de n, que es 4, 0.5 sobre raíz de 4, que es 2, 0.5 sobre 2, que da 0.25. Por eso es que la desviación estándar acá es 0.25, ¿no? Por eso es que aquí aparece 0.25, porque este sigma sobre raíz de n es 0.5 sobre raíz de 4, que es 0.5 sobre 2, que da 0.25. ¿Bien? Entonces, mire, yo tengo que calcular esto. La probabilidad PNOR, la probabilidad de que esa variable, que es la media muestral, esté por debajo de 11.5, esté por debajo de 11.5, o sea, aquí coloco 11.5. Cuando en realidad la media es 12, o sea que acá coloco, esto no es obligatorio, pero ponerle nombre no es obligatorio, pero bueno. Y SD igual a 0.25. Eso es. Ahí está, mire. Ahí está la respuesta. 0.022. 0.022. Esa sería la probabilidad de cometer error tipo 1, es decir, la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula. Con esa región de rechazo. Bien. Lo otro que me piden es que calcule la probabilidad de que cuando en realidad la media es 11, cuando en realidad la media es 11.25, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra me quede por encima de 11.5? ¿Sí? Entonces aquí sería, es una probabilidad hacia arriba, ¿no? O sea que vamos a hacerlo con 1 menos la PNOR 11.5, 11.5, cuando en realidad la media es 11.25, ¿cierto? O sea, la probabilidad de que la media de la muestra esté por encima de 11.5, cuando en realidad la media poblacional es 11.25. Y con una desviación estándar de 0.25. Eso es. Vamos a ponerle aquí el nombre, SD igual 0.25. Eso es. Ahí estoy calculando la probabilidad de error tipo 2. Punto 1586. Bien, punto 1586. Note una cosa. En todos estos ejemplos que en los dos ejemplos que hemos hecho, la probabilidad de error tipo 2 siempre es más grande que la probabilidad de error tipo 1. Ahora se le dio al vecino de empezar a taladrar ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué razón? ¿Sí? ¿Por qué razón la probabilidad en estos ejercicios, la probabilidad de error tipo 2 siempre uno ve la tendencia es que la probabilidad de error tipo 2
es más grande que la probabilidad de error tipo 1. Bueno, la razón, jóvenes, es que estas pruebas se diseñan de tal manera que el error tipo 1 se considera más grave que el error tipo 2. Entonces, lo que se hace para encontrar la región de rechazo es fijar un error tipo 1 bajito, y los valores son como en los intervalos de confianza. El alfa se toma 0.05, 0.1 y 0.001. El 0.05 es el valor estándar. El 0.1 se usa, pero no tanto, y el 0.001 son los tres valores que se utilizan, y el 0.05 se toma como valor estándar para eso. Entonces uno lo que hace es fija la probabilidad de error tipo 1. Bendito Dios. Se fija la probabilidad de error tipo 1 y se halla la región de rechazo. Y la probabilidad de error tipo 2 se deja como suelta ahí y no, es decir, no se controla tanto, pero les digo una cosa, todas estas pruebas que vamos a ver de aquí en adelante son tales que para una probabilidad de error tipo 1 fija, pequeña, digamos 0.05, esa probabilidad de error tipo 2 es la más pequeña posible. Es decir, uno establece la región de, uno establece la probabilidad de error tipo 1. Bueno, voy a hacer una prueba con un nivel, eso le llaman el nivel de significancia de la prueba. Nivel de significancia de la prueba. Entonces, voy a establecer una prueba con un nivel de significancia de 0.05. Entonces, yo me busco la región de rechazo y la región de aceptación de tal manera que la probabilidad de error tipo 1 sea ese 0.05 y la probabilidad de error tipo 2 sea lo más pequeña posible. A esas pruebas se les conocen como las pruebas más potentes. Las pruebas más potentes. La teoría de eso, la teoría brava de eso, la teoría formal de eso, de cómo se hallan esas pruebas más potentes, que son las que vamos a ver acá, esas son las pruebas más potentes. Recuerde, ¿qué es la prueba más potente? Aquella que a un nivel de significancia alfa, la prueba más potente es aquella que tiene nivel de error tipo 1 menor o igual que ese alfa, y la probabilidad de error tipo 2 es la más pequeña entre todas las pruebas que tú te puedas conseguir. Eso se llaman las pruebas más potentes. La teoría brava de eso lo vamos a ver los que lleguen por allá al cuarto semestre. Van a tener la dicha de ver con este pecho un curso que se llama Inferencia Estadística. Pura teoría brava. Pura teoría brava. Los que lleguen allá. Entonces ahí vamos a ver la teoría formal de cómo se hallan esas pruebas más potentes. ¿Listo? Por ahora, usted créame que estas pruebas que vamos a considerar ahora son las pruebas más potentes. Recuerde, las pruebas que con un nivel de error, de probabilidad de error tipo 1, fijo en un alfa, tiene la prueba de error tipo 2 más pequeña posible. Bien. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué el error tipo 1 se considera más grave que el error tipo 2? ¿Por qué nos preocupamos por el error tipo 1 de tenerlo fijo en un valor pequeño y conseguimos aquella prueba que me dé el error tipo 2 más pequeño sin poner tanta atención bueno, sí se pone atención al error tipo 2, se consigue más pequeño, pero el que fijamos es el error tipo 1. Bueno, para explicar eso, los autores establecen una analogía entre las pruebas de hipótesis y un proceso judicial. Tal como funciona, por ejemplo, la justicia, digamos, en Estados Unidos.
porque tú sabes que todos estos conceptos y todas esas teorías vienen de por allá. Hay un representante del Estado que es la Fiscalía, que intenta acusar y condenar, por ejemplo, a una persona que se le esté acusando de un delito. Eso no es, ojo, que estamos tomando un ejemplo de Estados Unidos. Aquí en Colombia no. Aquí en Colombia la Fiscalía defiende a los bandidos. Tenemos un caso reciente ahora, ¿sí? Donde el fiscal del caso, eso en lugar de acusar al que está al que está siendo procesado, en lugar de conseguir pruebas en contra de él y acusarlo, eso lo que hizo fue alabarlo y mejor dicho, pues, ¿sí? Eso solo ocurre aquí en Colombia. Pero en las democracias serias, donde hay un Estado de Derecho serio, el fiscal consigue pruebas para condenar al acusado. ¿Ah? Y trata de condenar al acusado. Es el representante del Estado. Y él quiere asegurarse de que esa persona que está ahí en ese, vaya a la cárcel porque es un delincuente y no puede seguirle haciendo mal a la sociedad. Entonces, hay un juez que evalúa las pruebas que presenta el fiscal. ¿Cierto? Pueden ocurrir dos cosas con respecto a las pruebas que presenta el fiscal. Ojo, pues, dos situaciones. Primera situación, el tipo sí es un bandido. El tipo cometió el delito, pero el fiscal no logró reunir suficientes pruebas, ¿cierto? Para demostrar que él es de manera contundente. Es decir, el tipo es un bandido, pero no hay suficiente evidencia, no hay suficiente prueba. El tipo hizo bien las cosas, no dejó testigos, no dejó rastro, y estaríamos dejando libre a un culpable. Error. ¿Sí? Dejar libre a un culpable. Un error. La otra situación es que el tipo sea inocente, no ha cometido el delito, él no es, pero hay una serie de evidencias circunstanciales y cosas que apuntan contra él. Oiga, en estos días, no sé si escuchó en la televisión, ahora que las FARC reconocieron que ellos, por ejemplo, ellos asesinaron a mucha gente, ¿no? Pero hay unas 6 personalidades de alto rango a nivel nacional, entre ellos este que fue candidato al Álvaro Gómez Hurtado. Eso fue declarado un crimen de lesa humanidad. Entonces, la FARA en estos momentos reconocieron que ellos habían sido los autores intelectuales y materiales de ese crimen. Mire, habían como 3 personas o 4 personas, mostraron en el noticiero, 4 personas que fueron condenadas por eso. 15 años, el otro no sé cuántos años perdió ahí en la cárcel. Hay uno que entrevistaron ahí que se arruinó prácticamente, lo arruinaron porque él estaba estudiando, entonces el papá tuvo que empezar a buscar dinero para la defensa prácticamente y para pagar allá en la cárcel para que él estuviera más o menos decentemente en la cárcel, porque es una mafia ya también. Quedó arruinado, que dice el hombre que en el testimonio quedaron arruinados. Una persona condenada, una persona acusada de un delito que no cometió y termina condenado. Condenar a un inocente, otro error. Condenar a un inocente, otro error. Bien. Ahora, muchachos, opinen ustedes. ¿Qué es más grave? ¿Condenar a un inocente o dejar libre a un culpable? Kevin.
Profe, yo digo que condenar al inocente. Condenar al inocente. ¿Verdad, inocente? Profe, condenar al inocente porque eso no se puede. Bro. Exactamente. Se considera más grave desde el punto de vista jurídico y estas cosas de la jurisprudencia, y para el Estado también, y para el Estado es más grave condenar a un inocente, porque ese inocente, después que demuestre su inocencia y después que demuestre que estuvo privado de su libertad durante un poco de tiempo injustamente, eso le sale carísimo al Estado. Por ahí estaban dando la cifra, el Estado colombiano debe como 20 mil billones de pesos por errores de la justicia. O sea, es una cantidad de plata tremenda. De todo el que condenan, todo el que es víctima de errores de la justicia demanda al Estado, y eso es plata y plata y plata. Entonces, para el Estado es más grave condenar a un inocente que dejar libre a un culpable. El dejar libre a un culpable es grave también. Claro que es grave, porque sobre todo, por ejemplo, en esos delitos que son delitos de, por ejemplo, de gente violadores, abusadores de menores, esos asesinos en serie y esas cosas que eso siguen libres y van a seguir haciendo daño, ¿no? Eso es grave también. Para el Estado eso es grave. ¿Ya? Ambos errores son graves. Ambos errores son graves. Pero el error de condenar a un inocente es mucho más grave. Bueno, el error tipo 1 en las pruebas de hipótesis es condenar a un inocente. Lo consideramos más grave. Y por eso el procedimiento que se establece es fijar una probabilidad de error tipo 1 pequeña, ¿sí? Y establecer la región de rechazo y la región de aceptación de tal manera que el error tipo 2 sea lo más pequeño posible, aunque no tan pequeño como el error tipo 1. Recuerde que la única manera, yo les dije en la clase al final de la clase pasada, la única manera de disminuir las dos probabilidades al mismo tiempo, la única forma, jóvenes, es aumentando el tamaño de la muestra. ¿Sí? Para lograr disminuir los dos errores al tiempo, las dos probabilidades de error al tiempo, la única forma de conseguir eso es disminuyendo la varianza del estadístico de prueba, que eso la única forma de conseguirla es aumentando el tamaño de la muestra. Por ejemplo, por lo menos en el caso de la media muestral. Recuerde que la varianza de la media muestral es sigma sobre n, la varianza, sigma cuadrado sobre n. Entonces, para bajar esa varianza, aumenta n y eso va bajando. Entonces, de esa manera se disminuye la probabilidad de error, ambas probabilidades de error, tanto la de tipo 1 como la de tipo 2. Pero una vez fijas el tamaño de la muestra, no hay manera de reducir al mismo tiempo los dos errores. No hay manera de reducir al mismo tiempo esas probabilidades de error. Si corres la región de rechazo hacia acá, se aumenta un error, y si la corres hacia allá, se aumenta el otro y el otro disminuye. ¿Sí? Entonces, por eso es que una vez fijado el tamaño de la muestra, fijamos la región de rechazo de tal manera que la probabilidad de error tipo 1 se fije pequeña y la probabilidad de error tipo 2 pues quede lo más pequeña posible, pero no tan pequeña. Lo que la experiencia muestra que no es tan pequeña como la probabilidad de error tipo 1. Bien, muchachos, eso es. Entonces, mire. Potencia de la prueba. Otra definición. La potencia de la prueba es una función. Se llama la función de potencia. Es una función que nos da la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí?
nos da la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, la potencia de la prueba. Hay una relación entre la probabilidad, entre la potencia de la prueba y la probabilidad de error tipo 2. Dice, bueno, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la alternativa es verdadera. Ojo, potencia de una prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la alternativa es verdadera. Rechazar la hipótesis nula cuando la alternativa es verdadera. Eso se conoce como la potencia de la prueba. Entonces, mire, hay una relación entre la potencia de la prueba y el error tipo 1. La potencia de la prueba se le simboliza con la letra griega pi. Y entonces, aquí lo que se demuestra es que la potencia de la prueba es 1 menos la probabilidad de error tipo 2. La potencia de la prueba es 1 menos la probabilidad de error tipo 2. ¿Bien? Bueno. Ahora sí, jóvenes. Vámonos a los casos. Como yo les dije en la clase pasada, cuando empezamos este tema, tenemos la ventaja de que ya estos casos los hemos visto con intervalos de confianza. Tienen mucho en común. Primero, son los mismos casos con los mismos supuestos. ¿Sí? Son los mismos supuestos, es decir, poblaciones normales, queremos probar hipótesis con respecto a la media, la varianza es conocida, la varianza es desconocida, listo. Y otra cosa que tienen en común es que, recuerda que nosotros hablábamos allá de la variable pivote, que es la variable, por ejemplo, en el caso de este caso, cuando yo quiero probar hipótesis o construir intervalos de confianza para la media de una población normal, con la varianza conocida, tenemos esta, por ejemplo, para intervalos de confianza, teníamos esta variable pivote. Para los intervalos de confianza, a partir de esta variable pivote, se buscaban dos valores que dejaran 1 menos alfa en el centro y a partir de ahí uno despejaba mu para dejarlo en el centro y los límites y los valores que quedan en los extremos son los límites de confianza del intervalo. Bueno, esa variable pivote va a ser nuestro estadístico de prueba. O sea, esa es otra cosa que tienen en común las pruebas de hipótesis con los intervalos de confianza. Que la variable pivote que se usa para los intervalos de confianza viene siendo el estadístico de prueba en las pruebas de hipótesis. Note una cosa, que aquí tenemos la media de la muestra, que en los ejemplos anteriores, esa ha sido nuestro estadístico de prueba. Eso era lo que yo le decía. Uno en realidad no usa la media así directamente, sino que uno estandariza la media. Mire que aquí tengo la media estandarizada. La media, le resto la media poblacional y divido entre la desviación estándar de la media. Bien. Ahí está la media estandarizada. Entonces, la región de rechazo y región de aceptación ya no se da en términos de un valor. Recuerda, cuando veíamos por acá, hay un gráfico que tengo por acá que, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo salieron esos valores? Este gráfico. Y entonces, el 3.482 y el 3.518. Bueno, y listo. Entonces, rechazamos la hipótesis si el promedio muestral está entre esos dos valores. Listo, eso es una forma. Pero no, uno no acostumbra a hacerlo de esa forma, sino que como uno estandariza, entonces ya este valor ya no es
3.482, sino que vendría siendo el Z alfa medio. Es decir, el valor equivalente a este, pero en la normal estándar. Es decir, estos dos valores son los valores que dejan 95% en el centro de la distribución esta, que es una normal con media 3.500 y varianza tanto. Bueno, nosotros comparamos el estadístico de prueba contra estos valores. Listo. Cuando uno estandariza, en realidad ya este valor lo estandariza también y este lo estandariza. Y recuerda que para el 95% en el centro, ya este valor es 1.96. O sea, al estandarizar este valor se te convierte en el 1.96. De tal manera que uno toma el estadístico de prueba y lo compara estandarizado y lo compara con los valores de la normal estandarizada. Es decir, esos valores de la normal estándar que son el 1.96, el 2.58 y el 1.65. Los tres valores que más se usan por el nivel de confianza y acá en este caso por el nivel de error tipo 1. Recuerde que esos valores son los valores que dejan 5% en el centro, en las colas, 10% en las colas y 1% en las colas. Bien, entonces tenga en cuenta eso. Mire cómo vamos a hacer entonces. Primer caso, hipótesis sobre la media de una población normal. Primer caso, cuando conocemos la varianza de la población o la desviación estándar poblacional. Entonces, mire, suponga que se desea probar esta hipótesis de que la media es un mu sub 0. Tanto, este mu sub 0 es un valor, un número, solo que aquí lo estoy dando de forma general. ¿Sí? Este es el 3.500, este es el 20 del otro ejemplo. ¿Sí? Eso es. Este es el 12 del último ejemplo. Se quiere probar que la media es 12. Bueno, ese mu sub 0 es ese 12. Listo. Contra la alternativa de que la media es distinta de ese valor mu sub 0. Nótese que está igual contra distinta. Recuerde, esto es una hipótesis de dos colas. Eso es importante. Identificar el tipo de hipótesis. Si es de dos colas, si es de una sola cola y si es de una sola cola, si es de cola inferior o de cola superior. ¿Listo? Importante eso, porque a partir de esa información es que nosotros vamos a decidir, porque recuerde que la región de rechazo está construida dependiendo de si la hipótesis es a dos colas, se establece la región con dos colitas de la región de rechazo. Si es a una sola cola, si es cola superior, se establece la región de rechazo en la cola superior de la campana, y si es de cola inferior, se establece la región de rechazo en la cola inferior de la campana. Entonces, mire, vamos a probar esa hipótesis con un nivel de significancia alfa, es decir, el nivel de error tipo 1. Recuerde, a ese error tipo 1 se le conoce como nivel de significancia de la prueba. Nivel de significancia de la prueba es el nivel, es la probabilidad de error tipo 1. Técnicamente se le conoce de esa forma. Nivel de significancia de la prueba. Bien. Entonces deseamos probar esta hipótesis, ¿no? Una hipótesis de dos colas, de una alternativa de dos colas. Entonces dice, con un nivel de significancia alfa, donde mu sub 0 es una constante específica. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, tomamos una muestra aleatoria de la población. Y mire lo que calculamos. Calculamos el estadístico de prueba. Que como le dije, mire que es la media estandarizada. Esto que está acá es la media de la muestra. Nótese que está en minúscula porque ya aquí no es una variable aleatoria, sino que es ya la media de los datos que tú tomas. Esto es un número, es la media de los datos, un número. Muchachos, esto que está aquí es la media de hipotética, es el mu sub 0, es la media hipotética. Y esto recuerden que es la desviación estándar de la media, que en este caso me están diciendo que se conoce este sigma.
Y el n, pues, es el tamaño de la muestra. Listo. Se calcula esto y se le conoce como el estadístico de prueba. Nótese que es la misma variable pivote que me da origen al intervalo de confianza. Bien. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para decidir? Entonces dice, como la prueba es de 2 colas, se busca el valor en una normal estándar que deja a la derecha la mitad de alfa. Es decir, buscamos en la tabla o le preguntamos a R cuál es el valor que me deja la mitad de alfa en la cola superior de la campana. A ese valor le llamamos Z alfa medio. ¿Listo? Bien. Ojo, primer paso, vamos a la población, tomamos la muestra. Segundo paso, calculamos el estadístico de prueba. Tercer paso, buscamos el valor en la tabla que nos deje la mitad de alfa en la cola superior. Ojo, ¿por qué la mitad de alfa? Porque la hipótesis es a 2 colas. La hipótesis es a 2 colas. Si fuera una sola cola, vamos a ver que no se busca con la mitad de alfa en la cola superior, sino con todo el alfa en la cola. ¿Bien? Listo. Entonces, mire, rechazamos la hipótesis nula si ese valor calculado del estadístico de prueba, tengo que, así, aquí está Z sub 0, mire, Z sub 0, que ese es el valor, le llaman el valor calculado a ese Z sub 0. Está como lentejo esto. Ahí, este valor Z sub 0, valor calculado. ¿Sí? Le llaman el valor calculado, le llaman en algunos textos. El valor del estadístico de prueba, le llaman valor calculado. Y a este valor le llaman el valor tabulado de tabla. El valor tabulado de tabla. Bueno, esos nombres, ese nombre de valor tabulado por tabla, ya eso está mandado a recoger porque tú sabes que ya nosotros no usamos tabla. Nosotros estamos ya usando el computador. Esto en realidad es el cuantil de la distribución, ¿no? Que nos deja alfa medio en la cola superior. Bien, entonces mire, le calculamos el valor absoluto a ese estadístico de prueba calculado, el valor absoluto, porque ese estadístico de prueba te puede dar negativo o positivo, dependiendo si el valor de la media está por debajo el de la media hipotética, el de mu sub 0. Si la media de la muestra está por debajo de mu sub 0, entonces eso te da negativo. Y si la media de la muestra está por encima del mu sub 0, entonces eso te da positivo. O sea, eso puede dar positivo o negativo. Bueno, tú le tomas valor absoluto. Valor absoluto. Y ese valor absoluto lo comparas contra el valor del cuantil, el valor tabulado. Ojo, si el valor calculado te da más grande que el valor tabulado o el valor del cuantil, entonces rechazamos la hipótesis nula. Dice, se rechaza la hipótesis nula si el valor calculado del estadístico de prueba nos da más grande que el valor de la tabla, el valor tabulado. Dice, en caso contrario, no se rechaza. En caso contrario, se dice que los datos no muestran evidencia en contra de la hipótesis nula. Importante, eso parece tonto, pero tiene mucho significado teórico y filosófico. Mire, en caso contrario, uno no dice, acostúmbrese usted que si se va a formar como estadístico, no se acostumbre a decir se acepta la hipótesis nula, sino que acostúmbrese a decir no se rechaza la hipótesis nula. Oye, pero si es la misma cosa. Bueno, de pronto semánticamente es la misma cosa, pero desde el punto de vista filosófico y teórico no es la misma cosa. Dice, cuando dice los datos no muestran evidencia en contra de H0, lo que estamos diciendo es
no sabemos si es inocente. Queda la duda si es inocente. Lo que está pasando es que no hay suficiente evidencia para condenarlo. Nótese que no es lo mismo que decir es inocente. ¿Eh? No es lo mismo decir, no, este tipo es inocente, a decir, no hay evidencia para condenarlo. ¿Por qué? Porque siempre está quedando la duda ahí. Por lo tanto, por eso es que nosotros en estadística, los estadísticos serios, que ven estadística seria, no acostumbran a decir se acepta la hipótesis nula, sino que uno dice no se rechaza la hipótesis nula. Bueno, y no es la misma cosa, no es la misma cosa. Porque siempre estamos haciendo énfasis en que, ojo, es posible que sí sea falsa. Lo que pasa es que la muestra no nos está dando evidencia para rechazar eso. Siempre queda la duda, queda la duda. Entonces, muchachos, les aconsejo, si van a seguir en este cuento de la carrera de estadística, vayan mentalizándose en ese sentido. De que no es lo mismo decir se acepta a decir no se rechaza. ¿Sí? O sea, uno siempre deja claro que es que no hay suficiente evidencia para rechazarlo en la muestra. ¿Sí? Es decir, no metan las manos al fuego por el acusado. No metan las manos al fuego por el acusado. Siempre di, hombre, vamos a dejarte libre porque no hay suficiente evidencia para condenarte. Y siempre dejan la duda ahí de que el tipo puede ser el tipo, puede ser. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, mire, aquí les tengo un resumen. Aquí están las tres situaciones. He hablado inicialmente de esta, hasta aquí. Mire, la hipótesis nula es que la media es igual a un valor mu sub 0. ¿Sí? El estadístico que vamos a usar para la prueba es este. ¿Cómo decidimos? En caso de que la hipótesis alternativa sea de dos colas, como en este caso, rechazamos la hipótesis nula cuando el valor absoluto de este valor calculado te dé mayor que el valor en la tabla o el cuantil. ¿Ya? Se rechaza. Listo. La otra situación es cuando la hipótesis sea de cola superior, cuando la alternativa sea de cola superior. Recuérdate que una de estas tres cosas se pueden dar. No se pueden dar las tres al tiempo ni dos al tiempo. Solo una de esas. Por eso es que es tan importante saber cuál es la hipótesis alternativa. Porque con la hipótesis alternativa es que tú decides. Entonces, si la alternativa es de cola superior, es decir, si dice que la media es mayor que tanto, entonces rechazamos la hipótesis nula. Mire, ya no es necesario tomarle valor absoluto al estadístico de prueba. Cuando el estadístico de prueba me cae por encima de Z alfa. Mire, ya no se busca con alfa medio, se busca con el alfa completo en la tabla o con R. Buscamos el alfa completo. ¿Por qué? Porque ya no son dos colas, es una sola cola. Es decir, buscamos el valor que en la cola superior de la distribución normal nos deje el nivel de error tipo 1 que queremos. Y por último, cuando la hipótesis sea una alternativa de cola inferior, se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba está por debajo de menos Z alfa medio. Muchachos, gráficamente es lo siguiente, jóvenes. Gráficamente es lo siguiente. Vamos a hacer aquí
gráficamente es lo siguiente. Cuando la alternativa es de dos colas, por eso el nombre de dos colas, nos buscamos el valor de la tabla, que ese es el que le llamamos Z alfa medio, que te está dejando alfa medio en la cola superior. Si el estadístico de prueba te cae, bien sea por acá abajo, acá está el menos Z alfa medio y acá está el Z alfa medio, bien sea que te cae en la cola inferior o te cae en la cola superior, entonces se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa. ¿Listo? Cuando el estadístico de prueba me cae bien sea en la cola inferior o bien sea en la cola superior. ¿Listo? Ese es el primer caso. Vamos a rodar esto para acá un poquito. La otra situación es aquí. Cuando la alternativa es de cola superior. Entonces lo que hacemos es esto. ¿Ve? Un momentico. Lo que hacemos es esto. Buscamos en la cola de la distribución. Ah, se fue la campanita. Buscamos en la cola de la distribución, ya no hacia abajo, sino hacia arriba. Bueno, aquí. Buscamos en la cola de la distribución el valor que nos deja ya no la mitad de alfa, sino el alfa completo. Recuerde, la probabilidad de error tipo 1. Entonces acá buscamos el valor que aquí nos deja alfa completo. A ese valor es el que se le llama Z alfa. Si el estadístico de prueba me cae por acá en esta región, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Listo? Y la otra situación es esta. Bueno, esta aquí, uy. Esta. Ahí. Mire, la otra situación es esta. Cuando la alternativa es de cola inferior, buscamos el valor que nos deja alfa, pero en la cola inferior de la normal estándar. O sea, aquí, esta área de aquí es alfa. Esa área es alfa. Y este valor es el que se le llama el menos Z alfa. Y rechazamos la hipótesis cuando el estadístico de prueba, que es ese Z0 que está acá, este estadístico de prueba, me cae en esa cola inferior. ¿Bien? Esas son las tres situaciones. Recuerde, dependen de qué? De la hipótesis alternativa. Dependen de la hipótesis alternativa. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo. Dice, considere la situación anterior de la resistencia a la compresión del concreto, asumiendo alfa 0.05, asumiendo alfa 0.05. De acuerdo con el sistema de hipótesis planteado, se tiene una prueba de dos colas. ¿De qué les estoy hablando? Mire, ¿de qué les estoy hablando? De el primer ejemplo con que iniciamos para ilustrar este. ¿Qué acá? Eso, aquí. Dice, un ingeniero analiza la resistencia a la compresión de un nuevo material. Dice, desea probar la hipótesis que la resistencia a la compresión promedio es
3.500. Dice, se sabe que la resistencia está distribuida aproximadamente de manera normal con una varianza sigma cuadrado igual a 1000 PSI cuadrado. Entonces dice, para probar la hipótesis se toma una muestra de 12 y se obtiene un promedio de 3.250. Entonces, la hipótesis la plantean de dos colas, vean. La nula es que la media es 3.500 contra la alternativa es que la media es distinta de 3.500. O sea, tenemos una hipótesis de dos colas. ¿Listo? Vamos para allá. Entonces, regresamos acá. ¿Dónde es que estamos? Aquí. Aquí. Dice, en esa situación que acabamos de leer, ojo, una media de la muestra de 3.250 con alfa 0.05, queremos probar la hipótesis si la media es 3.500 o no. Si la media es igual a 3.500 contra la alternativa de que la media es distinta de 3.500. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. Sí. Cuando son muestras menores de 30, no trabajamos con texto. Lo que pasa es que sí, cuando se desconoce la varianza, pero en este caso, mire que te están dando la varianza poblacional. Te dicen que la varianza es 1000, ¿no? El ejercicio te está dando que el sigma es 1000 PSI. O sea, nos está dando la varianza poblacional. Cuando se conoce la varianza poblacional, se usa la Z. Cuando se desconoce la varianza poblacional, si las muestras son pequeñas, obligatoriamente tenemos que usar la T. ¿Listo? Eso es. No, está bien la pregunta. Está bien la pregunta. Está bien la pregunta. O sea, ¿por qué usamos la Z acá a pesar de que tenemos muestras pequeñas? Porque es un caso donde se conoce la varianza. Y cuando se conoce la varianza, la distribución del estadístico de prueba es exactamente una normal. Si en realidad la población es normal, con esa varianza, entonces la media es normal con esa varianza sobre N. ¿Listo? Pero si no se conoce la varianza y toca estimarla con el S cuadrado, entonces ya el estadístico de prueba, que vendría siendo el mismo, pero con S en lugar del sigma, entonces ya S no tiene distribución normal, sino que tiene distribución T. Y por eso es que hay que usar la T. ¿Listo? Bueno, y si no se conoce la varianza, pero los tamaños de muestra son grandes, entonces por el teorema del límite central podemos aplicar la Z a pesar de que no se conozca la varianza, si los tamaños de muestra son grandes. Bien, listo. Muchachos, miren. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla y nos buscamos el valor que nos deja la mitad de alfa en la cola superior. ¿Por qué? Porque esta es una hipótesis a dos colas. Entonces vamos y nos encontramos que ese valor es 1.96, ¿cierto? Y calculamos el estadístico de prueba. Recuerde, la media de la muestra que me dice el problema que fue 3.250 menos la media hipotética que la hipótesis dice que el promedio es 3.500 sobre el sigma, que es la raíz de 1000, sobre la raíz cuadrada de n, que es 12. Haces esa cuenta y te da 27,38 negativo, menos 27,38. Recuerda, como es una hipótesis a dos colas, le tomas valor absoluto a este valor y nos da positivo, 27,38. Y este valor, en valor absoluto, que es 27,38, lo comparas con el valor de la tabla. Si el valor calculado te da mayor que el valor de la tabla, como efectivamente ocurre acá, entonces se rechaza la hipótesis nula. Dice, podemos concluir que los datos ofrecen evidencia para rechazar la hipótesis nula.
Bien, los datos ofrecen evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y es una evidencia que es contundente porque ese estadístico de prueba está bastante lejos del 1,96. O sea que aquí tenemos una seguridad alta de que tenemos un error tipo 1 bastante pequeño. Bien, muchachos, ¿cómo lo hacemos con R? Vamos a hacerlo con R. Otra cosa en común que les decía de las pruebas de hipótesis con los intervalos de confianza es que son las mismas funciones. Son las mismas funciones para hacer las cuentas. Entonces, para hacer esta cuenta, necesitamos la función, como en este es un caso de donde se conoce la varianza. Entonces necesitamos la librería PASWR. No la tengo cargada aquí. No la, espere que yo debo tener por aquí un notebook donde tengo, porque en esta página para usar esa librería que no viene en el paquete básico de R, toca instalarla y toca instalarla cada vez que vayas a usar el notebook, porque como eso es una cosa que está en internet que no está a mi control, entonces uno la instala ahí como en unas carpetas temporales del servidor y ya después no está disponible, ¿no? Entonces toca hacerlo. Mire, así se hace, ¿vea? Toca hacerlo cada vez que vayamos a usar el notebook, cosa que no ocurre cuando tú tienes acá con RStudio, que la instalas una sola vez. Acá cada vez que se vaya a utilizar, toca instalarla. Mire, así se instala install.paquetes y entre comillas el nombre si quieres instalar varios, le das C y entre comillas el nombre de los paquetes que vayas a instalar. En este caso la librería se llama PASWR y vamos a correr bueno, para eso tengo que editarlo. Para que me pueda, para poderlo ejecutar. Bien, entonces ahí voy a ejecutar. Ahí se está ejecutando. Ahí está diciendo que está adjuntando los paquetes. Siempre se demora un poquito la primera vez porque está instalando la librería. Mire, ahí parece que ya la instaló. Parece que ya instaló. Bien. Entonces, y ya la cargó. Bien. Entonces, mire, voy a hacerlo por acá al final de este notebook. Voy a insertar. Bueno, se insertó acá arriba, no importa. Aquí. Aquí. Bien, mire. Tú le dices Z, como tengo los datos resumidos, o sea, no tengo los datos en bruto, sino que ya me están dando la media de los datos. Entonces le digo Z sum.test. Z sum test. ¿Listo? Le entrego la media punto X, media de los X. Igual, dice que el ejercicio que da 3.250, dio la media. Listo. Le entregamos
la desviación estándar de la población, el sigma X. Sigma.x. Igual. Y dice que es raíz de 1000. Voy a enseguida, SQRT de 1000. Coma. Y le entregamos el n. N.x. Mire que es idéntico a lo de los intervalos de confianza. Es 12. Jóvenes, así como está ahí, se hace exactamente la prueba esa de 2 colas, porque por defecto todas estas funciones para pruebas de hipótesis con respecto a promedio y con respecto a proporciones y todas las que vamos a ver en este capítulo, por defecto en R vienen de 2 colas. Es decir, por defecto viene configurado para que te haga para que te pruebe la hipótesis a 2 colas. Y una cosa que hay que darle obligatoriamente para que nos haga la prueba bien hecha, eso sí, difiere un poquito ya con respecto a los intervalos de confianza, es darle la media hipotética, que si mal no recuerdo, se le da como mu.x. Chico, bajo aquí. Ahí, mu.x igual, y se le da entonces aquí la media hipotética que es 3500. Vamos a ver. ¿Listo? Y podemos mandar eso. No, no es. Quítale el punto X. Es mu.x. O sea, mu. Quítale la X. Listo. Sí, solo Solo mu, así. ¿Listo? Vamos a ver. Bien, ahí sí, sí. Efectivamente. Muchachos, miren. Z menos 27,386. Menos 27,38 acá en la presentación, vea. ¿Sí? El mismo valor. El mismo valor. Listo. Entonces uno espera. Bueno, ¿y cómo tomamos la decisión? ¿Cómo tomamos la decisión? Y entonces ahora tengo que ir a la tabla y tengo que preguntarle el valor el valor del valor calculado. Bueno, el valor de la tabla o el valor del cuantil para. Entonces, muchachos, la respuesta es no, pero hay que entender otro concepto en pruebas de hipótesis que no les había hablado de eso, que es una forma equivalente de tomar la decisión sin que tengas que ir a la tabla y sin que tengas que calcular ese cuantil con R. Todos estos paquetes de pruebas de hipótesis, además del valor del estadístico de prueba, que en este caso me está diciendo Z menos 27, no regresa lo que se conoce como el valor P de la prueba. El valor P de la prueba. Para poder rayar me voy a ir acá donde tengo la presentación y donde tengo la salida de esto. Mire, ahí está. Entonces, ¿cómo decidimos? ¿Cómo decidimos? Lo que hacemos es que comparamos este valor P, lo comparamos contra el nivel alfa que te dan para hacer la prueba. ¿Y cómo decidimos? Mire, si este P valor te da menor que alfa, se rechaza H0 en favor de H1.
es un criterio equivalente. Es un criterio equivalente al valor, a comparar el valor del absoluto del estadístico de prueba contra el valor de la tabla. Entonces simplemente cogemos el p-valor y lo comparamos contra el nivel de la prueba, que para este caso nos dicen que el nivel de la prueba es 0.05. Si el p-valor me da menor que el 0.05, rechazo la hipótesis nula. En caso contrario, no la rechazo. Nótese que para nuestro ejemplo, mire, este p-valor es pequeñísimo, eso prácticamente es cero. Es 2.2 por 10 a la menos 16. Eso es de 16 ceros antes, 0.000000. ¿Listo? Es bastante pequeño. Cuando esto ocurre, uno dice que la prueba es altamente significativa. Es decir, hay una probabilidad de estarme equivocando que es prácticamente cero. ¿Sí? A rechazar la hipótesis nula. Bien. El concepto de valor P, muchachos, ¿qué es lo que se hace para calcular el valor P? Se lo ilustro aquí, vean. En este gráfico, el área roja es alfa. Este valor de acá, este valor aquí, es el, por ejemplo, para el 95, es el 1.96. Mire que está casi ahí en 2, vea. Verá que está casi en menos 2. Está casi en 2, 1.96, antecito de 2, vea. 1.96. ¿Listo? Ese valor, esa área roja, aquí está la mitad de alfa y aquí está la mitad de alfa. O sea, esta aquí es 0.025 y 0.025 y aquí nos deja 0.95 en el centro. ¿Listo? Bien. Así se consigue el valor del el valor de la tabla para compararlo. Entonces, ¿qué hace el computador para calcular el p-valor? Mire lo que hace el computador para calcular el p-valor. El computador hace esto. Te coloca el estadístico de prueba en las colas de la distribución. Es decir, en la parte verde, esta parte verde, aquí está el valor del estadístico de prueba. Ahí en esa parte, donde empieza la parte verde, el computador coloca el Z calculado. Y acá te coloca, como es a dos colas, el computador te coloca el menos Z calculado. Y nos calcula el área verde. El área verde es el p-valor. ¿Ya? El área verde es el p-valor. Recuerde, el área roja es el nivel alfa. ¿Listo? El área roja es el nivel alfa y el área verde es el p-valor. Es evidente, muchachos. Recuerde que aquí está el Z alfa medio. Es evidente que si el valor, recuerde que este es el Z calculado. Es evidente que si el Z calculado es más grande que el Z tabulado, el área verde es más pequeña que el área roja. Es decir, el p-valor es más pequeño que el alfa. ¿Se ve claro ahí? ¿Sí? ¿Se ve claro? Si el Z calculado en valor absoluto es mayor que el Z de la tabla, entonces el área verde es más pequeña que el área roja. Y al contrario, acá le tengo otra situación. El área roja es la que se ve en el fondo, que está más oscuro. El área roja quedó dentro, quedó detrás. Es la que se ve más oscura ahí. Ahí están colocando el estadístico de prueba. Ahí están colocando el estadístico de prueba. Y nótese que el área verde, que empieza aquí, y el computador calcula toda esa área, el área verde
es más grande que el área roja. El área verde es más grande que el área roja. El área verde es el p-valor. El área roja es el nivel alfa. ¿Cuándo el área verde es más grande que el área roja? Cuando el estadístico de prueba, el Z calculado te da menor que el Z de la tabla. Por eso esas dos cosas son equivalentes. Es decir, tú en lugar de comparar el Z calculado contra el Z de la tabla, tú lo que haces es obtener el p-valor y compararlo con el nivel alfa. Si el p-valor es más pequeño que el alfa, rechazas. Si no, no rechazas. Criterios equivalentes. ¿Listo? Eso es. ¿Cómo calculamos entonces el p-valor? Mire, lo que hace el computador para calcular el p-valor es esto. Vea. En caso que la hipótesis sea de dos colas, por ejemplo, en este caso que la hipótesis es de dos colas, ¿qué es lo que hace el computador? Te coloca el estadístico de prueba en la campana y te calcula el área hacia arriba y te la multiplica por dos porque son dos colas, ¿no? O sea, el computador hace eso. Hace P, calcula la probabilidad, te coge el Z calculado, la probabilidad de que el Z calculado sea mayor que una Z. Y te multiplica eso por 2. ¿Sí? Una normal estándar, ¿no? O sea, te coloca el valor aquí, te coloca el valor aquí y te calcula el área que queda hacia arriba. Es decir, te calcula la probabilidad de... bueno, vamos a escribirlo... no, perdón, al contrario. Te calcula la probabilidad de que una Z, de que una normal estándar esté por encima de ese valor calculado. Eso es el área hacia arriba. Esto no. Ahí lo coloqué al revés. Es así. La probabilidad de que la Z sea mayor que el valor calculado. ¿Cierto? Y eso lo multiplica por 2. Ya saben, la razón es porque son dos colas. Eso es el p-valor. Así se calcula el p-valor. Ahora hacemos un ejercicio donde calculemos ese p-valor. Bueno. Voy a buscarme un ejercicio acá, para terminar ahí, con un ejercicio del libro de Montgomery, donde me manden a calcular el p-valor para ilustrar el cálculo del p-valor. Profe, una pregunta. Sí. Profe, estos temas que estamos hablando de pruebas de hipótesis van a entrar en el parcial del viernes. Por supuesto, doctor. Usted es como profeta, hermano. Yo le pregunto porque pensaba que todos estos temas entran en el tercer corte. No, esto va para, ya va en el próximo examen. Sí, señor. Por lo menos, mire, ya les digo que va a entrar en el examen. Por eso les dije que fueran estudiando, para que no se dejaran tomar por ventaja. No se dejen tomar ventaja. Vayan estudiando, les dije. Porque va a entrar. El capítulo 8 es el capítulo de pruebas de hipótesis. Vamos a ver. Vamos a ver. Mire. No, esta no, porque este es de cálculo de
de cálculo de error tipo 2, error tipo 1. Mire, la sección 8, en la página del texto, en la página 383 del texto, ahí hay ejercicios, todo lo que usted quiera para que practique. Vamos a ver. Bien, aquí, varianza conocida. Este es el caso. Vamos a buscar un ejercicio y lo resolvemos y nos vamos. Y le presento la pantalla acá para que usted lo vea. Mire, voy a presentarle la pantalla de acá de mi computador para que usted vea el ejercicio. Ahí está. Para que usted vea el ejercicio. Y enseguida aprovechamos y lo resolvemos ahí con R de una. Mire, dice así. Ahí está. Se requiere que la tensión de ruptura de un hilo utilizado en la fabricación de material de tapicería. Voy a ponerlo un poquito más grandecito para que... Material de tapicería sea al menos 100 PSI. Cuidado con ese dato que es clave ahí. Dice, sea al menos 100 PSI. ¿Qué significa al menos 100? Que sea 100 o más, ¿no? Mínimo 100. Mínimo 100. 100 o más. Le digo cuidado con ese dato porque eso es lo que utiliza Montgomery para decirte la hipótesis alternativa es una alternativa de cola superior. Es decir, ahí te está diciendo toma la hipótesis alternativa como mu mayor que 100 PSI. Ojo con eso. Dice, en la fabricación de material de tapicería sea al menos de 100 PSI. Dice, la experiencia ha indicado que la desviación estándar de la tensión de ruptura es 2 PSI. Ahí me están dando el sigma, recuerde, sigma conocido. Dice, se prueba una muestra aleatoria de 9 especímenes, n igual a 9. Dice, y la tensión de ruptura promedio observada en ella es de 98 PSI. Dice, ¿debe considerarse la fibra como aceptable? Alfa 0.05. Bien, la pregunta. Dice, ¿cuál es el P valor de la prueba? Listo, ahí está. Ahí está. Esas dos vamos a hacerlas. La otra es una de probabilidad de error tipo 1 y de error tipo 2. Mira que te están preguntando por la probabilidad de aceptar la hipótesis nula si la tensión de ruptura verdadera de la fibra es 104 PSI. Es decir, ese es un problema de error tipo 2. Es decir, de que yo esté aceptando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula cuando en realidad la verdadera es la alternativa. Vamos a hacer el A y el B. Mire, deje mi cargo aquí. Un momentico aquí. Por aquí vamos a cargar kaggle.com. Este que tengo acá, así se llama. Se llama, para hacerlo sobre el mismo, se llama estimación por intervalos. Bien. Vamos a buscarlo acá. Este. Bien. Aquí. Vamos a abrir un código aquí. Tengo que decirle que editar.
Ajá. Bien, ahí está. Vamos a cargar esto aquí para que me instale la librería y la cargue. Eso es lo que acabo de hacer allá. Bueno, voy a insertar algo de código aquí. Mire, un espacio para código. Los datos, voy a poner los datos acá. ¿Cuánto es el N? El N es, dice que el N de 9, el N es 9. El N es 9, o sea, N es 9. Vamos a poner los datos aquí. Dijo que la media observada, el promedio observado es 98. O sea, 98 es la media. Media muestral. Es 98, ¿cierto? Y dice que la desviación estándar es 2. Sigma igual a 2. Bueno, muchachos, es importante esto. Plantear bien la hipótesis. Si no me planteas bien las hipótesis, estás grave. La hipótesis nula es que, mire, lo que me está diciendo ahí dice, se requiere que la tensión de ruptura de un hilo utilizado en la fabricación de material de tapicería sea al menos de 100 psi. Es decir, te está diciendo, requiero que mu sea mayor que 100. Entonces, esa es la alternativa. Esa es la hipótesis alternativa. Ojo, mu mayor que 100. Esa es la alternativa. Y la nula, uno la toma mu sub 0. Uno la toma mu igual a 100. Bien, ahí está el juego de hipótesis y ahí están los datos. ¿Listo? Entonces, mire cómo lo hacemos. Z, bueno, ¿y con qué nivel? Me dicen con un nivel de confianza con alfa 0.05. Entonces, le digo Z, como me dan los datos resumidos, zzoom.test. Le doy mean.x igual a, dice que la media muestral fue 98, coma, le entrego el sigma.x, que dice que es 2, le entrego el n.x, que dice que es 9, y le entrego el mu, que es 100. Listo, muchachos, ojo con esto. Mire que es una alternativa de cola superior, es decir, no es una alternativa de dos colas. Cuando sea una alternativa, bien sea de cola superior o de cola inferior, tienes que decirle alternativa igual, y como es una alternativa de cola superior, le dices greater. ¿Listo? Y bueno, el nivel de confianza, en este caso, por defecto eso lo trae el 95. Si es un nivel de confianza diferente al 95, para la prueba de hipótesis no es obligatorio darle el nivel de confianza, pero recuerde una cosa, que los intervalos de confianza también me sirven para tomar una decisión al estilo de prueba de hipótesis. Entonces, si yo quiero como corroborar la cosa con el intervalo de confianza, es una buena práctica uno decirle el nivel de confianza igual a 1 menos alfa, ¿no? Si te dicen, no, haga la prueba al 5%, entonces dale, si le te dicen, dale la prueba, haz una prueba al 1%, entonces le pones el nivel de confianza al 90. No, que haga una prueba al 5, el nivel de confianza al 95, que es lo que esto trae por defecto. Si te dicen, no, haga una prueba a un nivel de significancia de la prueba del 1%, entonces ponle el intervalo al 99. ¿Para qué? Para que puedas con el intervalo y con el resultado de la prueba comparar la decisión y estar seguro que estás tomando bien la decisión. ¿Listo? Recuerde que eso se le da con conf.level
y tú le das el nivel de confianza. Por ejemplo, en este caso 95, 0,95, que es lo que eso trae por defecto, que no es necesario entregárselo si es al 95. Listo, muchachos, ahí está. Ahí está. Entonces, hagamos la prueba. Mire, ahí está. Mire, me está diciendo que el Z calculado es -3. Deje un momentico y pongo el monitor acá. A ver qué es lo que ustedes están viendo. Sí, ahí está. El Z calculado es -3 y el P valor es 0.9987. 0.9987. ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos? Mire lo que dice acá en esta parte. Mire, dice, hipótesis alternativa. La verdadera media es mayor que 100. ¿Qué es lo que queremos probar? ¿No? Queremos probar si la media se puede considerar mayor que 100. Entonces, esa es la hipótesis alternativa. Listo. Recuerde, cuando el P valor de la prueba, es menor que el nivel alfa, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. Mire que en este caso el P valor es casi 1. ¿Sí? Casi 1, vean. Entonces, ¿qué concluimos? No rechazamos la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que la media es 100 o menor que 100. En realidad, esta hipótesis se puede considerar como menor o igual que 100. Entonces, concluimos que no se puede rechazar esto, vea, en favor de esto. Conclusión, no puedes concluir que la media es mayor que 100. No puedes concluir que la media es mayor que 100 porque no has rechazado la hipótesis nula. La hipótesis nula se rechaza cuando este P valor es mayor que cuando ese P valor es menor que el nivel de confianza que te dan. Tú rechazas la hipótesis nula. Mire, ¿cómo se calcula el P valor? Que es la otra parte que me manda Montgomery en el ejercicio. Mire, el ejercicio dice... Disculpe, creo que, bueno, en los comentarios están diciendo que se confundió en la alternativa. ¿Por qué? Vamos a ver. Alternativa, no. A ver, será por lo de los mire, en los intervalos de confianza era al contrario. Acá es de esta manera. Mire, la alternativa es de cola superior. Entonces le dices greater. Mire lo que dice acá. La verdadera media, la alternativa, dice hipótesis alternativa. La verdadera media es más grande que 100. Ahora, ¿por qué la tomo más grande que 100 como la hipótesis alternativa? Porque por lo que dice acá, dice, se requiere que la tensión de ruptura de un hilo utilizado en la fabricación de material de tapicería sea al menos 100. ¿Qué significa al menos 100? Mínimo 100, como mínimo 100, al menos 100. No, dame al menos 100, como mínimo 100. O sea, dame 100 o más, al menos 100. Es decir, se requiere que esa tensión sea mayor que 100, mayor o igual que 100. ¿Listo? Por eso, Montgomery, cuando quiere que tú le hagas una alternativa de 2 colas, te dice, no, esto se busca que sea tanto, y entonces te da el valor, dice que el valor que quiere que sea. En ese caso te está dando la hipótesis nula. Vamos a ver, por ejemplo, uno donde sea... Por ejemplo, mire, vea, existe evidencia, el 820, la parte A dice, existe evidencia que el rendimiento no es del 90%. No es de 90%. Mire que no te está diciendo, existe evidencia que el rendimiento es mayor o existe evidencia que el rendimiento es menor. No, te dice, existe evidencia que el rendimiento no es 90. Es decir, ahí te está dando la hipótesis
alternativa y te la está dando de 2 colas. No es 90. Es decir, distinto de 90. ¿Listo? Eso es. Entonces, ahí en ese caso la dejas sin ningún valor en la alternativa o le dices two sides, dos lados. Y en la parte de alternativa. No, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Sí? Ahí está bien la alternativa. Créate. Listo. Mire, muchachos, ¿cómo calculamos ese P valor? Entonces, lo que le dije es esto, vea. Lo que se hace para calcular el P valor es que se coloca el valor del estadístico de prueba menos 3, y se calcula la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que ese menos 3. O sea, aquí lo que tenemos que calcular es esto, vea. P nor menos 3. Pero ojo, como es una alternativa de cola superior, entonces calculo en la probabilidad de que de que una normal esté por encima de eso. O sea, me están pidiendo probabilidad en la cola superior a partir de ese valor. El área que te queda en la cola superior a partir de ese valor. Entonces aquí tenemos que decirle lower punto tile igual false. O le dices 1 menos P nor en menos 3, como quieras. ¿Sí? Entonces, mire aquí. La probabilidad es 0.9986, que es exactamente, mire, 0.9987 redondeado a 4 cifras. 0.9986. Es exactamente lo mismo. Ese es el P valor. ¿Sí? Ese es el P valor. Listo, muchachos. Mire, cuando la alternativa sea de cola inferior, tú aquí le dices less. Cuando la alternativa sea de 2 colas, borra eso o le dices, creo que es así. Así. Vamos a ver si me la acepta si está mal escrita, no me la acepta. No me la acepta. Es punto side, profe. Punto. Sino con punto. Así. Punto. Ahora sí. Listo, mire, esa es una de dos colas. ¿Listo? Eso es lo que ella trae por defecto. Por eso, si no te acuerdas del two side, entonces simplemente borras eso y te la hace de 2 colas. ¿Listo? Así. La dejas así, te la hace de 2 colas. Vamos a mandarlo para que vean. Mire que aquí dice, ¿cómo sé yo que la está haciendo de 2 colas? Porque dice, hipótesis alternativa, la verdadera media no es igual a 100. La verdadera media no es igual a 100. ¿Bien? Listo. Eso es. Ahí hicimos ese ejemplo. Bueno, muchachos, mire, acá quedan muchos ejercicios para hacer. Usted puede hacer eso. Yo tengo por ahí una selección de ejercicios. Yo los saqué aparte en un archivo. Se los puedo mandar para que ustedes practiquen. Una selección de ejercicios para que practiquen de pruebas de hipótesis. ¿Qué va a entrar en el examen, muchachos? ¿Qué va a entrar en el examen? Todo lo de intervalos de confianza va a entrar en el examen. Y lo que hemos visto de prueba de hipótesis incluida, ya les muestro, pruebas de hipótesis, incluido el tema que sigue, que es hipótesis sobre la media con una distribución normal cuando se desconoce la varianza. Muchachos, es el mismo procedimiento que solo que ahora en lugar del sigma se usa el S calculado a partir de la muestra y en lugar de la distribución normal estándar para calcular los cuantiles con que yo voy a comparar el estadístico de prueba, en lugar de usar la normal estándar se usa la distribución T. Exactamente el mismo procedimiento, solo que con la distribución T y con la desviación estándar o la varianza
de la población estimada con la varianza muestral. Listo. Esa entra también. La función que se usa en R para hacer esa prueba de hipótesis es la función T, T.test. Le entregas el vector de datos y si la quieres con un nivel del 5%, pues no tienes que entregarle más nada. Le entregas apenas el vector de datos y él te arroja, bueno, y la alternativa. Tienes que decirle, bueno, tienes que decirle el mu también. O sea, si en la función T-test, tienes que decir, entregarle el vector de datos y obligatorio darle el mu. A menos que estés probando que la media es 0, no tienes que darle el mu, porque el mu viene por defecto en 0. Pero si el mu es un valor distinto de 0, tienes que dárselo obligatoriamente. Y decirle cómo es la alternativa. Si es a 2 colas, no tienes que decirle nada. Si es a cola superior, lo mismo. Alternativa, entre comillas, greater. Más grande que. Y si la alternativa es de cola inferior, entonces le dices alternativa, entre comillas, less. Y listo. Eso es lo que necesitas saber. Se nos pasó ya, son las 10:02. Ya se nos acabó el tiempo. Eso es todo por hoy. Entonces, el viernes nos vemos en el examen. Voy a pasar la lista, no se me retire aún. Profe, ¿cuáles son los temas que entran? Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis hasta hipótesis con respecto a la media de una población normal, varianza conocida. Deje mi paso lista. Varianza conocida. ¿Sí? Varianza desconocida. O sea, entran dos casos de prueba de hipótesis. Varianza conocida, que es el que acabo de explicar, y varianza desconocida, que es que usted tiene que estudiar. Con la prueba T-test. T-test. Bien, vamos a pasar. Listo, profesor. Vamos a guardar la lista por acá. ¿Qué es eso de bono? ¿Qué bono? ¿Qué más bono? ¿Qué más bono? Listo, profe, ya guardo la lista, profe. Ya. ¿Qué más bono? ¿Qué más bono? Nos vamos, tenemos clase de inglés, estamos atrasados. Listo, vale, hágale. Profe, Sí. yo quería hablarle algo sobre quiz, que tengo una duda. Ahora Sí. que usted llevó la revisión, Sí. por lo menos en el ejercicio 4 que me salió a mí, Sí. yo coloqué mi respuesta del límite inferior como menos 31.7 algo. Y la respuesta correcta dice que es menos 32.08. Entonces, Sí. yo hice mi cálculo en R y eso fue lo que me dio.